Hola, buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes, porque es muy tarde. Quiero hacer una corrección del examen que os pusimos y por lo menos comentaros algo. Bueno, espero de momento que no haya sido muy difícil, que en fin, eran preguntas asequibles, siempre dentro de la tónica mía, o sea, en las cuales algunas las tenéis que pensar, no vienen directamente puestas en el libro, pero bueno, muchas eran puramente teóricas y solamente era cuestión de mirarlas en el libro. Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a ir viendo las preguntas, las tengo aquí en la pantalla. Como veis, ya estoy en mi despacho, o sea que ya no estoy en casa. Bien, las primeras preguntas sobre la energía renovable y energía no renovable. Bueno, cada uno ha puesto una definición con mayor o menor acierto, pero bueno, no tiene tampoco demasiado que comentar. Dice, la siguiente pregunta: ¿la energía térmica se transmite por convección, radiación y conducción? Son los elementos que había que haber seleccionado. Ahí casi todos habéis acertado, no ha habido problema. Después dice, la energía térmica se transmite en los gases fundamentalmente por conducción, convección y radiación. Pues en los gases como mejor se transmite por convección. Por radiación realmente es que no influye. Para la radiación influye el elemento radiante y el elemento irradiado, pero no influye el elemento a través del cual se produce la transmisión térmica. Es por convección, por donde se transmite más la energía térmica en los gases. La siguiente pregunta es la acumulación de energía térmica. ¿De qué depende? Bueno, pues aquí ha habido algunos que se han equivocado. Evidentemente, la acumulación de la energía térmica pues va a depender de la masa del elemento, del calor específico del elemento propio y de la temperatura. El primer caso era la masa, la temperatura, la presión y el calor específico. Esa no era. La temperatura, la masa y el calor específico. La segunda es la propia. Temperatura, masa y calor específico. No influye la presión, ¿de acuerdo? La presión no influye. Por supuesto, el calor específico y la temperatura se queda corto. La siguiente cuestión dice, la energía térmica se transmite en los sólidos fundamentalmente por, en este caso, es conducción, ¿de acuerdo? Lo que es la vibración de las partículas, pues evidentemente en un sólido, pues donde mejor se produce la transmisión entre las diferentes moléculas del elemento. Dice, la energía química en un gas depende de, en este caso era la primera opción, el poder calorífico, la presión del gas, la temperatura y el volumen, ¿de acuerdo? Ahí era fundamental, el elemento a tener en cuenta era el elemento presión. Abajo, que podía dar también lugar a error, habla del calor específico. Y evidentemente el calor específico pues no influye, sino lo que influye es el poder calorífico, ¿de acuerdo? La de abajo podía dar lugar a confusión, la de en medio no, se quedaba corta. La energía química se produce cuando, pues ahí casi todos creo que lo habéis hecho bien, cuando reaccionan dos o más componentes para formar otro diferente. Bueno, creo que ha habido alguno que ha hablado de la rotura del átomo, ahora que me acuerdo. Y sé quién es, pero no lo voy a decir aquí. La siguiente pregunta, ¿qué es el rendimiento en una conversión energética? Casi todos lo habéis hecho bien, pero alguno lo ha hecho muy mal, lo cual me sorprende y me desilusiona. O sea, el rendimiento está claro que es la relación entre el trabajo que realiza una máquina y la energía que ha sido precisa para conseguirla. Es para conseguir ese trabajo, ¿de acuerdo? Pero ha habido alguien que lo ha puesto muy mal, muy mal. No me acuerdo quién fue. En cuanto a los cambios de unidades, prácticamente todos lo habéis hecho bien, aunque ha habido algunos que se han equivocado. Digamos que los números estaban puestos con muy mala uva, o sea, estaban pensados para que os equivocarais. Podéis decir que números tan diferentes, sí, pero si te equivocabas haciendo las operaciones te daban esos números, ¿eh?
Los números válidos en las dos preguntas eran los más pequeños, el 2,90 y en el otro caso el 7,18 kilocalorías. Estamos hablando de los números más pequeños que aparecían, eran los resultados. Otra que dice aquí es, la siguiente pregunta decía, enumera los diferentes tipos de carbón naturales que existen de mayor a menor poder calorífico. Bueno, ahí algunos me han metido el carbón vegetal y el carbón de coque, y que yo sepa, ninguno de los dos se encuentra en la naturaleza. Luego, ese era el fallo. Vamos a ver, naturales son naturales los que encuentro en la naturaleza, el vegetal lo tengo que fabricar y el de coque también. Luego, ese es el fallo de unos cuantos, unos cuantos han metido eso. Me imagino que estarían hablando por WhatsApp y se equivocaron juntos. ¿Por qué denominamos a una central de producción de energía como térmica? Razona la respuesta. Bueno, esto es un asunto que hablamos en clase y que lo expliqué varias veces. Hay muchas centrales térmicas. De hecho, la gran mayoría son centrales térmicas. Una nuclear es una térmica. Una solar es una térmica. ¿Por qué? Pues porque tienen un proceso termodinámico para conseguir la energía. Estamos generando vapor de agua con la cual movíamos una turbina y producíamos energía eléctrica. Luego estamos produciendo un proceso termodinámico. Luego la mayoría de las centrales son térmicas. Por supuesto las de carbón, las que emplean gasoil o fuel, pero es que una solar es térmica. Una solar de torre de heliostato es térmica. Una solar de colectores parabólicos también es térmica. Porque está tomando calor, lo está llevando a calentar agua para producir un proceso termodinámico. ¿De acuerdo? Luego, ¿por qué denominamos que una central de producción de energía como térmica? Pues porque realiza un proceso termodinámico y se obtiene energía mediante el trabajo del calor, de la temperatura a la cual estamos aprovechando, de cualquier tipo de combustible o de cualquier forma, en este caso del sol o de una transformación nuclear en una central nuclear. Dice, dime las formas en las cuales transportamos el gas natural. Evidentemente, aquí yo buscaba dos fundamentales, el gasoducto y el barco metanero, que viene en el libro, lo hemos hablado. O sea, el gas natural, pues esa ha sido la forma tradicional de suministrarlo. De hecho, yo no conozco, porque ha habido quien me ha nombrado bombonas o botellas y camiones. Yo creo que no existe. Yo creo que no existe el transporte de gas natural mediante camiones y botellas. Porque cuando hablamos de un camión o una botella, lo que hablamos son de gases licuados del petróleo, que si recordáis eran muchísimo más potentes, o sea, su poder calorífico era muy superior al del gas natural. O sea, que el gas natural es un gas muy útil, pero que tiene un poder calorífico relativamente pequeño comparado con los otros. Luego este va por gasoducto y por barco. Es como únicamente va el gas natural. ¿Cuál es? Esta pregunta me ha dolido. No la ha contestado bien nadie. ¿Cuál es el perjudicial? ¿El craqueo o el fraqueo? ¿Y el motivo? Pues os envié un vídeo para que lo vierais. Os envié un vídeo para que supierais lo que era el fraqueo. Aparte de que yo os lo he explicado en clase. El craqueo, que todos lo habéis puesto que es malísimo, el craqueo no es tan malo. El craqueo consiste en coger una molécula pesada de hidrocarburo, que puede ser incluso un hidrocarburo de los que antes se desechaban, estamos hablando de alquitrán o de un fuel, lo someto a alta temperatura y lo que hago es romper las moléculas y obtener moléculas más ligeras, con lo cual puedo obtener un hidrocarburo ligero, en principio de mayor precio, o sea, de mayor valor económico, y
ponerlo en el mercado. Mientras que antes eran prácticamente residuos, pues actualmente lo puedo utilizar. Gracias al craqueo, actualmente, pues tenemos combustibles en el mercado que antes no los podíamos tener, pues porque eran prácticamente, o sea, ese material que teníamos pues era de desecho, por ejemplo el alquitrán, y actualmente pues podemos obtener del alquitrán y de otros tipos de residuos, pues podemos obtener gasolinas, fuel o queroseno. Sin embargo, ¿qué era el fraqueo? El fraqueo, si no lo recordáis mal, era un procedimiento por el cual se extraía el petróleo y consistía en fraccionar la roca. Por eso es lo del fraqueo, fracción. Se inyectaba en el subsuelo, por lo general agua, se le sometía a gran presión y se producen roturas en el interior de la Tierra. Con ello lo que estamos intentando es, como recordamos que el petróleo se acumula en bolsas de roca porosa, si nosotros hemos perdido prácticamente ya la extracción de petróleo de una bolsa, pues porque ya se ha terminado, no quiere decir que no exista allí petróleo. Lo que no existe es conexión para extraer todo el petróleo que hay, porque hay zonas que no han sido porosas, o mejor hemos dicho, están aisladas del resto. Luego, si nosotros rompemos esa roca, pues de nuevo podemos volver a obtener petróleo. ¿Y por qué es perjudicial? Bueno, señores, pues porque todo lo que yo haga por abajo puede condicionar a contaminación de las aguas del subsuelo, o como está ocurriendo, por ejemplo, en nuestra tierra, aquí en España. Aquí tenemos pocos pozos petrolíferos, pero se estaba produciendo fraqueo en el delta del Ebro, y están empezando a recibir temblores de tierra. O sea, se producen incluso terremotos en las zonas próximas, porque al mover el interior de la tierra, bueno, pues lo percibimos en el exterior. Luego, ese es el problema del fraqueo, y se teme la posibilidad de que estemos contaminando el agua del subsuelo. Ese es el problema del fraqueo. A ver, si tuvieses que elegir entre una central a tu lado de PVR nuclear, PVR o BVR, ¿cuál elegirías y por qué? Bueno, aquí ha habido algunos que la han contestado bien y otros que la han contestado mal. Evidentemente elegiríamos una PVR porque son más seguras que la BVR. Eso lo veis en el libro. Unas tenían un circuito primario y la PVR tiene un circuito primario y un secundario para lo que es la transmisión de la energía, desde lo que era el núcleo donde se producen las reacciones nucleares. Tiene un circuito primario, entonces después existe un intercambiador de ese circuito primario al circuito secundario, de manera que al exterior lo que sale nunca ha estado en contacto con un elemento radiactivo, mientras que en la BVR lo que sale al exterior sí está en contacto con elementos radiactivos. Luego es más peligrosa. La siguiente pregunta era si tienes un salto de agua de 30 metros y mucho caudal de agua, ¿qué turbina elegirías? Bueno, pues ahí, señores, la Kaplan está pensada exclusivamente para saltos inferiores a 25 metros. Entonces, evidentemente, aquí hay que emplear la Pelton, sí o sí. Dice, ¿por qué obtienes mayor rendimiento en una central hidráulica de bombeo mixto o de Dice, ¿dónde obtienes mayor rendimiento? ¿En una central hidráulica de bombeo mixto o de bombeo puro? ¿Y por qué? Pues esto lo ha contestado bien muy pocas personas. Yo diría que una, y además se lo he dicho, que es la única que lo ha hecho bien. Una central de bombeo puro quiere decir que para que tenga agua hay que llevar el agua allí por bombeo. Eso quiere decir que yo gasto una energía para poner el agua arriba, que después la recuperaré en parte, porque afecta al rendimiento, cuando la suelte por una turbina. Luego, si mi pregunta es
¿Dónde obtengo mayor rendimiento? Evidentemente en una de bombeo mixto, porque yo no he tenido que llevar el agua allí. El agua ha llegado allí por sus propios medios. Yo no gasto energía en llevar el agua al embalse. El embalse está lleno pues porque pasa por ahí un río. Está en un valle y el río va llenando el embalse. Mientras que la de bombeo puro no. La de bombeo puro yo llevo allí el agua, luego gasto energía en llevar el agua. Mientras que la de bombeo mixto no. Bombeo mixto quiere decir que a mí me llega el agua, que la dejaré caer y a lo mejor si quiero la bombeo, la llevo arriba. Luego el rendimiento evidentemente es mayor en la de bombeo mixto. ¿Por qué se emplea la de bombeo puro? Bueno, porque es que hay veces que interesa tenerla y como interesa tenerla, pues se tiene. ¿A costa de qué? A costa de saber que nos sale más cara la energía, pero la aprovechamos. Recordáis que cuando producíamos energía era un problema la energía sobrante de por las noches. E incluso si somos grandes comerciantes, pues sabemos que si hay alguien que le sobra energía, por ejemplo a Francia o a Alemania, bueno, pues a lo mejor esa energía que ellos me van a vender muy baratita, pues la aprovecho yo para bombear el agua a mi central de bombeo puro. Dice, a ver, enumera los tipos de centrales solares existentes para obtención de energía eléctrica. Aquí ha habido gente que se ha equivocado. Hablamos de centrales solares para obtención de energía eléctrica. Hay 3 solamente. La de heliostatos o torre, central de torre, la de cilindros parabólicos y la fotovoltaica. Esas son las 3 centrales que existen. Hay algunas que son una especie de híbrido, que ya están en estudio, pero esas todavía no son centrales, están en estudio. Pero los demás que habéis nombrado, de los colectores planos y de los hornos solares, no son para obtención de energía eléctrica. No son para obtención de energía eléctrica. No son centrales, por lo tanto. Siguiente. Esta pregunta solo lo ha contestado bien una persona. Y también se lo he dicho. ¿De qué depende la energía que puede obtener un aerogenerador? Señores, ¿de qué depende? Aquí me han dicho muchos del viento. Hombre, claro, del viento, evidentemente. Pero, ¿de qué? Depende de la velocidad del viento, depende de la densidad del aire, depende de el radio o diámetro de las aspas, o sea, del tamaño del aerogenerador. Y señores, como estaba hablando de energía, depende del tiempo. Del tiempo. No es lo mismo que me esté soplando el aire media hora a que esté soplando durante 10 horas al día. Por eso puse ahí, no he dicho la potencia, porque en el libro la fórmula viene fórmula de potencia. No viene la fórmula de la energía. Para que sea energía, sencillamente hay que multiplicarla por el tiempo. Y ya es energía. Bien, la última, esta sí la habéis contestado todos. Unos mejor, otros peor, pero todos más o menos bien. ¿Es contaminante la energía de la biomasa? Razónalo. Pues evidentemente es contaminante. Todo lo que nosotros quememos pues produce una contaminación atmosférica. En mayor o menor grado, pues dependiendo de los compuestos propios del elemento que estemos quemando, ¿de acuerdo? Luego, es contaminante. Bueno, pues esta es la corrección. Ahora os voy a enviar, además de este vídeo, os mandaré un vídeo con los problemas, ¿de acuerdo? Pero este se termina aquí. Gracias y espero haber aclarado vuestras dudas.